Brújula Internacional. Conversábamos con el especialista en Derecho Penal Internacional anteriormente, a propósito, porque es un tema internacional también, lo que hace y dice la prensa internacional con los hechos de Lunquito, de que hay un derecho penal internacional que tiene que ver con el derecho humanitario internacional. Precisamente como las guerras no pueden terminarse, como los conflictos son permanentes, tanto internacionales como nacionales, hay que tener un derecho humanitario en función de los derechos humanos del ser humano, sobre todo en este caso de conflicto. Por eso los convenios de 1949 que se aprobaron con la dirección de la Cruz Roja Internacional y después los dos protocolos de 1977 sobre conflictos internacionales, que cada son menos, pero sí para conflictos nacionales, tienen que ver con hechos como, por ejemplo, no disparar sobre un paracaidista que baje o sobre un hospital o un templo, proteger la vida del oponente, inclusive en casos extremos, y sobre todo dar la oportunidad en el caso de que se rinda. Son situaciones de un nuevo derecho internacional humanitario que hay que profundizar y esperar. Por eso en Colombia, con un conflicto como el caso de confrontación de la FARC con el gobierno, incluso se criticó cuando el gobierno utilizó los signos de la Cruz Roja para poder captar a los guerrilleros cuando la operación Jaque, que liberaron, entre otros, a Ingrid Betancourt. Y fue una condena a Colombia por utilizar políticamente símbolos que es en función del derecho humano. Además, la garantía para que los guerrilleros no fueran acabados, eliminados, sino que tuvieran un debido proceso y una debida justicia. Hoy el presidente Santos y el gobierno de Colombia, garante de esos derechos humanos, y además ha firmado los protocolos de Ginebra y los protocolos y también los 4 convenios de Ginebra y todos los tratados de derecho internacional, inclusive la Corte Penal Internacional, que tiene toda la temática de crímenes de guerra y delitos que deben ser juzgados, están muy preocupados por el tema de la FARC y han creado lo que llaman justicia transicional, que lo hicieron en Sudáfrica y en otras partes de conflictos para dar las garantías suficientes tanto a las víctimas, pero también a quienes habían siendo culpables puedan incorporarse a la vida social como guerrilla en otras partes que se han incorporado, en el caso de El Salvador, son gobiernos, pero ya en un cambio total de actividad. Es importante la defensa de los derechos humanos en tiempos de paz o del derecho humanitario en tiempos de conflicto. Juráis por Dios y por la patria. El presidente colombiano Juan Manuel Santos posesionó el lunes a los magistrados que juzgarán los crímenes más graves del conflicto armado con las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral del pacto firmado con la exguerrilla. Porque es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal, en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones, crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves y se someten a ese tribunal. Este sistema establece que guerrilleros y militares señalados de crímenes graves podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia. En principio, el sistema conformado por un fiscal y 38 magistrados estará en vigor 15 años. El Congreso aprobó en noviembre el proyecto de ley que reglamenta la JEP, pero introdujo algunos cambios respecto a lo pactado. La ONU reprochó en diciembre que varios congresistas descalificaron a los defensores de derechos humanos elegidos como magistrados al impedirles posesionarse por haber representado a víctimas en el pasado. Derecho transicional cuando hay un derecho especial para ir de situaciones irregulares a situaciones de paz, es el caso colombiano, pero también derecho transnacional cuando hay delitos que por no ser juzgados en el país pueden ir, o por la característica de internacional, pueden ser llevados a tribunales internacionales y sobre todo a la Corte Penal Internacional. Y nos despedimos con una nota del presidente Correa, expresidente de Ecuador, quien ha perdido toda influencia y toda fuerza. Recordemos que el socialismo del siglo XXI fue muy fuerte en la época del presidente Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y sobre todo en Ecuador Correa, un líder de mucha fuerza, pero que quería permanecer en el poder y además quería desde fuera dirigir al gobierno del presidente Moreno, quien ha roto con él, ha puesto preso a su vicepresidente por corrupción y ahora se desvincula totalmente tanto el presidente actual del expresidente Correa como el expresidente Correa se separa totalmente del oficialismo en el Ecuador. Así cerramos el recorrido por los escenarios internacionales y mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y siempre nuestros análisis en profundidad.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa se desafilió el martes de Alianza País, el partido que fundó y con el que gobernó durante una década. La decisión consumó la fractura del oficialismo en Ecuador en medio de una lucha de poder con su sucesor, el presidente Lenín Moreno, quien fuera su aliado hasta mayo pasado. Correa liderará una nueva formación. Ya lo decidimos. Si es que perdíamos Alianza País, iniciábamos el Partido de la Revolución. Sin la atadura partidista, Correa atizará la campaña contra un referendo promovido por Moreno que busca suprimir la reelección indefinida. Vamos a ir por ese no en la consulta. Vamos a reconstruir y vamos a generar esa organización popular que permita seguir transformando la patria. De ganar el sí en la consulta del 4 de febrero, Correa se quedaría sin opciones de recuperar el poder. A continuación,